Si hoy decido contaros esta historia, quizá nunca volváis a mirar igual a un hombre con traje y corbata que vaya predicando de puerta en puerta. ¿Conocéis esa sensación de edificar toda una vida en torno a alguien que admiras, respetas y consideras ejemplo de rectitud, solo para descubrir que tras esa fachada impecable se ocultaban secretos tan oscuros que te provocan un profundo rechazo? Secretos que no solo me hicieron cuestionar mi matrimonio, sino también una organización que creía intocable. Hola, queridos míos. Me llamo Doña Esperanza, aunque muchos me conocen como la abuela Pepe. Tengo 71 años y vine al mundo en un pequeño rincón de Castilla-La Mancha, una aldea llamada Aguas Claras del Campo, allá por 1953. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir un relato que guardé en silencio más de 25 años. Es una historia de traición, de descubrimientos dolorosos y de cómo, a veces, las personas en las que más confiamos son las mismas que acaban por rompernos el alma. Antes de comenzar, mis amores, me encantaría saber desde dónde estáis viendo este vídeo. Dejadme un comentario aquí abajo. Me hace feliz imaginar que mi voz llega a tantos rincones distintos de España, desde Andalucía, el País Vasco, Galicia. Cada palabra vuestra reconforta el corazón de esta anciana. Y si podéis, dejad un me gusta y suscribíos al canal. Esto me ayuda muchísimo a seguir contando las historias que marcaron mi vida. Todo comenzó en 1975, cuando yo tenía apenas 22 años. Por aquel entonces era una joven llena de sueños, recién casada con Josimar, un hombre al que conocí cuando vino a predicar a nuestro pueblo. Él era de Santa Rosa de los Campos, una localidad mucho mayor que la mía, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo por haberme casado con alguien tan entregado a Dios. Aguas Claras del Campo era de esos lugares donde todos se conocen. Una calle principal con sus comercios, algunas calles de tierra con casas humildes, una plaza con kiosco en el centro y la iglesia católica como punto dominante del paisaje. La economía giraba en torno al campo y la ganadería. La mayoría de familias vivían de la tierra o del cuidado de animales. En mi casa, la fe siempre fue algo central. Mi padre, don Joaquín, trabajaba como labrador y ejercía de predicador laico en la iglesia católica. Mi madre, doña Concepción, era catequista y organizaba todas las celebraciones religiosas del pueblo. Crecí asistiendo a misa cada domingo, participando en procesiones y ayudando en las tareas de la iglesia. Pero dentro de mí había una inquietud espiritual que la doctrina católica no lograba calmar del todo. Planteaba preguntas que el párroco no sabía responder. Cuestionaba tradiciones sin base bíblica clara. Sentía sed de conocimiento, y nadie parecía tener agua para saciarla. Fue una mañana de sábado, en 1973, cuando dos mujeres bien vestidas llamaron a la puerta de mi casa. Se presentaron como testigos de Jehová y me preguntaron si quería conocer la verdad sobre Dios. Algo en sus palabras tocó una fibra muy profunda en mí, como si hubieran llegado justo para responder a mis dudas acumuladas durante años. La mayor, a la que llamaban hermana Dulce, tendría unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño impecable y porte distinguido. La otra, más joven, era la hermana Fátima, con una sonrisa cálida que me conquistó al instante. Venían desde Santa Rosa de los Campos y cada sábado recorrían casi una hora en autobús para predicar en nuestra zona. Empezamos un estudio bíblico todos los martes a las 2 de la tarde. Mi madre, al principio, estaba recelosa. Decía que aquellas mujeres eran de una secta y que me apartarían del buen camino. Pero yo quedé fascinada con la forma en que explicaban la Biblia, cómo conectaban pasajes de distintos libros para darles un sentido unificado. Cada semana les preparaba una merienda con cariño, magdalenas manchegas, rosquillas de anís, café fuerte en cafetera de aluminio, y zumo de naranja de nuestro propio árbol. Nos sentábamos en el salón de nuestra modesta casa, en el sofá de madera que había fabricado mi padre, y estudiábamos los libros ilustrados que traían. El primero fue La verdad os hará libres . Cada página me parecía revelar misterios divinos que solo la organización de Jehová conocía. Aprendí sobre el nombre de Dios, su propósito para la tierra y profecías que, según ellas, se cumplían en nuestros días. Por fin sentía que estaba encontrando las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Mis padres, aunque reticentes al principio, empezaron a interesarse. Mi madre se unía a las conversaciones y formulaba preguntas inteligentes sobre las diferencias con lo que enseñaba la Iglesia Católica. Mi padre, hombre sencillo pero sabio, disfrutaba especialmente de los estudios sobre profecías bíblicas. En 6 meses, toda nuestra familia acudía ya a las reuniones de los testigos de Jehová en Santa Rosa de los Campos.
Todos los domingos por la mañana tomábamos el autobús de las 6. Viajábamos 1 hora por caminos de tierra y llegábamos al Salón del Reino vestidos con la mejor ropa que teníamos, ansiosos por aprender más sobre la verdad. El Salón del Reino de Santa Rosa de los Campos estaba en una casa grande adaptada en el centro del pueblo. Tenía ese aroma inconfundible a suelo recién encerado y a libros nuevos, y un silencio respetuoso que contrastaba con el bullicio alegre de las misas católicas a las que estaba acostumbrada. Había unas 80 sillas dispuestas en filas, un pequeño estrado al frente con un atril de madera oscura y paredes blancas adornadas únicamente con cuadros de la atalaya. Fue allí donde conocí a Josimar Santos Oliveira, un joven de 26 años que ascendía rápidamente en la jerarquía de la organización. Se había bautizado a los 18, fue nombrado siervo ministerial a los 22 y, con apenas 25, ya era anciano. Su trayectoria era impresionante y hablaba de una dedicación absoluta y de gran capacidad espiritual. Josimar imponía presencia, queridos míos. Alto, de alrededor de 1,80 m, piel morena clara, cabello oscuro siempre peinado con brillantina, bigote fino y perfectamente recortado. Vestía trajes oscuros incluso en los días más calurosos de la meseta, corbata bien alineada y zapatos siempre lustrados. Su porte elegante y su manera educada de hablar lo diferenciaban de los hombres sencillos del campo que yo conocía. Cuando se ponía frente al atril y citaba versículos de memoria, explicando profecías complejas con una claridad que cautivaba, todos se quedaban atentos a sus palabras. Su voz grave y pausada transmitía autoridad y conocimiento. Las hermanas mayores comentaban que sería un marido ideal para alguna joven devota. Nuestra familia pronto comenzó a destacar en la congregación. Mi padre, con su experiencia como predicador laico, fue invitado a participar en la escuela del ministerio teocrático. Mi madre se volcó al servicio como precursora auxiliar. Yo me convertí en ejemplo de joven entregada, dedicando horas a estudiar las publicaciones y participando activamente en las reuniones. En una asamblea de circuito en 1974, Josimar se me acercó por primera vez. Yo estaba ayudando en el departamento de literatura, organizando las publicaciones que se distribuirían durante el evento. Se aproximó con una sonrisa que me derritió y dijo: «Hermana Esperanza, es un gozo ver a una joven tan dedicada al servicio de Jehová». Charlamos unos minutos sobre los discursos que más nos habían impresionado y sobre nuestras metas espirituales. Me preguntó cuánto tiempo llevaba como testigo. Se sorprendió al saber que nuestra familia había abrazado la fe apenas un año antes. Jehová realmente los está bendiciendo, me dijo, con esa voz que hacía que me temblara el corazón. Después de esa asamblea, Josimar empezó a visitar nuestra congregación con más frecuencia. Como anciano experimentado, impartía discursos especiales, organizaba actividades y aconsejaba a hermanos con dificultades espirituales. Siempre encontraba la manera de hablar conmigo después de las reuniones, con conversaciones edificantes y un interés genuino en mi progreso espiritual. Mis padres estaban impresionados por la atención que aquel joven anciano le prestaba a su hija. «Esperanza», me dijo mi madre una tarde, «ese muchacho tiene ojos para ti. Sería una bendición de Jehová que os entendierais». El noviazgo comenzó oficialmente en diciembre de 1974, siempre bajo la supervisión que dictaban las costumbres de la organización. Nuestras salidas eran acompañadas por mis padres u otros hermanos responsables. Nuestras charlas giraban en torno a temas espirituales y nuestros planes siempre estaban enfocados en servir a Jehová juntos. Josimar era un novio atento y respetuoso. Me traía flores silvestres, llegaba puntual a cada cita, trataba a mis padres con cariño y deferencia. Hablaba de nuestro futuro como pareja al servicio de Jehová, de las metas espirituales que alcanzaríamos y de la predicación que realizaríamos. Trabajaba en una tienda de materiales de construcción en Santa Rosa de los Campos, pero su verdadera pasión era el servicio espiritual. Narraba con entusiasmo sus visitas pastorales, los estudios bíblicos que dirigía y los discursos que daba en otras congregaciones. Yo me sentía orgullosa de estar con un hombre tan entregado a la fe. La propuesta de matrimonio llegó en junio de 1975, durante un paseo vigilado en el patio de mi casa. Josimar me tomó las manos y, con suavidad, me dijo: «Esperanza, ¿quieres ser mi esposa y servir juntos a Jehová el resto de nuestras vidas?». Mi corazón latía con fuerza y la alegría me invadía. Nos casamos en diciembre de ese mismo año en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Santa Rosa de los Campos. Llevé un vestido blanco modesto que mi madre había confeccionado y una corona de flores del campo en el cabello. Josimar lucía impecable con traje oscuro nuevo,
corbata azul marino y un clavel blanco en la solapa. El salón estaba adornado con flores recogidas por toda la hermandad y olía siempre vivas y a agua de rosas, mi perfume para los días especiales. Todos comentaban que éramos la pareja perfecta, que Jehová había bendecido nuestra unión y que seríamos ejemplo para los jóvenes. Después de la ceremonia, nos instalamos en una casita modesta que Josimar había alquilado en las afueras de Santa Rosa de los Campos. Tenía 2 habitaciones, un pequeño salón amueblado con lo básico, cocina al fondo con fogón de leña y un patio donde planté berenjenas, calabacines, acelgas y hierbas aromáticas. Estaba a apenas 3 manzanas del Salón del Reino, lo que nos permitía participar sin dificultad en todas las actividades. Nuestra rutina como recién casados era intensa, pero profundamente satisfactoria. Los martes por la noche asistíamos al estudio de la Atalaya. Los jueves por la noche, a la escuela del ministerio teocrático. Los domingos por la mañana participábamos en el discurso público y en el estudio bíblico. Los sábados los dedicábamos a la predicación de casa en casa, recorriendo las calles polvorientas de Santa Rosa para llevar el mensaje a sus habitantes. Josimar, además, tenía las responsabilidades adicionales propias de un anciano, reuniones semanales con otros ancianos para tratar asuntos de la congregación, visitas pastorales para aconsejar a quienes enfrentaban problemas espirituales o personales, y preparación de discursos para asambleas regionales. Me sentía bendecida de tener un esposo tan volcado en la obra de Jehová. En casa era atento y cariñoso. Me ayudaba con las tareas domésticas al regresar del trabajo. Elogiaba las comidas que preparaba, la limpieza del hogar y mi dedicación en la predicación. A veces, al volver de sus viajes para dar discursos, me traía pequeños obsequios. Desde el inicio intentamos tener hijos, pero esa bendición no llegó en los primeros años. Josimar decía que quizá era porque Jehová nos reservaba una obra especial, y que los hijos podían distraernos de la dedicación plena al servicio. Yo aceptaba esa idea con fe, confiando en que los tiempos de Jehová son perfectos. Nuestra vida espiritual floreció en esos primeros años. Me convertí en precursora auxiliar, dedicando 60 horas al mes a la predicación. Josimar, cada vez más solicitado, participaba en asambleas de distrito, en comités judiciales y en la formación de nuevos ancianos. En 1978, 3 años después de casarnos, fui nombrada precursora regular, comprometiéndome a 90 horas mensuales de predicación, un privilegio que pocas hermanas alcanzaban, especialmente estando casadas. Josimar estaba orgulloso. Decía que yo era un ejemplo de esposa cristiana que encontraba tiempo para servir, sin descuidar el hogar. Amaba la predicación. Me levantaba temprano, preparaba un café fuerte, me vestía con esmero y calzado cómodo. Tomaba mi bolso con publicaciones y salía a las calles de Santa Rosa y pueblos vecinos para llevar un mensaje de esperanza. Era gratificante ver el interés de la gente cuando explicábamos las Escrituras. En ocasiones visitaba a amas de casas solitarias que veían nuestra presencia como una bendición. Otras veces encontraba personas abatidas que hallaban consuelo en las promesas bíblicas. Dirigía varios estudios bíblicos simultáneamente. Doña María, viuda de 60 años que encontró en las reuniones una nueva familia. Don Juan, trabajador rural que descubrió un propósito mayor en la fe. La familia Silva, con 3 niños, que se bautizó al completo. Josimar también progresaba espiritualmente. En 1979 fue nombrado anciano coordinador, lo que le exigía aún más tiempo y dedicación. Viajaba con frecuencia para dar discursos, participar en asambleas y entrenar a nuevos líderes. Su reputación se extendía por todo el circuito de Santa Rosa. Cuando había problemas complejos, lo llamaban de otras congregaciones para integrar comités judiciales. Los padres pedían que aconsejara a sus hijos cuando necesitaban guía especial. Era respetado no solo en nuestra congregación, sino en toda la región. Hacia 1980, 5 años después de casarnos, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Al principio los atribuí al aumento de responsabilidades y al desgaste del trabajo espiritual. Llegaba más tarde de las visitas pastorales, siempre con explicaciones convincentes, hermanos que requerían mucho tiempo, casos familiares delicados, situaciones disciplinarias complejas. Entendía que la labor pastoral no tenía horarios fijos. Sus viajes para dar discursos en otras ciudades se hicieron más frecuentes y prolongados: Monte Alegre del Campo, San Pedro de las Aguas, Nuestra Señora de los Campos. A veces pasaba 2 o 3 días fuera. Siempre me llamaba por la noche para decir que estaba bien, que el trabajo era bendecido y que había interés en la verdad.
pero comencé a notar que su ropa regresaba con olores distintos. No era perfume femenino exactamente, era algo más sutil, como de lugares que no lograba identificar. Cuando le preguntaba, me decía que había visitado hogares muy pobres y que el olor de la miseria se impregnaba en la ropa. No te imaginas las condiciones en las que vive alguna gente, añadía con voz comprensiva. Es el precio de llevar esperanza a los más necesitados. Pasaron algunos meses y mi intuición comenzó a inquietarse cada vez más. No había pruebas concretas, pero algo en su mirada y en la forma en que evitaba ciertos temas me hacía sentir que no todo estaba bien. Josimar seguía cumpliendo sus responsabilidades en la congregación de manera impecable. Sus discursos eran elogiados, sus visitas pastorales valoradas, y su imagen de anciano ejemplar permanecía intacta ante todos. Sin embargo, en la intimidad de nuestro hogar, notaba distancias sutiles. Ya no conversábamos tanto como antes sobre nuestras metas espirituales. Sus atenciones eran menos frecuentes y sus ausencias, más largas. En una ocasión, a finales de 1980, me dijo que debía viajar a Monte Alegre del Campo para un discurso especial y que regresaría al día siguiente. Algo en su tono, en la rapidez con que cerró la conversación, me hizo sentir que debía comprobar por mí misma. A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, tomé un autobús hacia Monte Alegre. El trayecto duraba 3 horas y el frío del invierno manchego calaba hasta los huesos. Llevaba una bufanda gruesa y un pequeño bolso con lo necesario, pensando que quizá él se sorprendería al verme llegar para apoyarlo. Al llegar, pregunté en el Salón del Reino por el anciano Santos Oliveira. Me dijeron que había dado su discurso la tarde anterior y que se había hospedado en la pensión El Roble, en la carretera de salida hacia Villanueva. Un nudo se formó en mi estómago. Agradecí con una sonrisa y caminé hacia la pensión. Era un edificio de 2 plantas, fachada encalada, puertas de madera oscura y un letrero pintado a mano. Entré con el corazón acelerado y pregunté en la recepción por Josimar Santos Oliveira. La dueña, una mujer mayor de cejas finas y gesto reservado, me dijo que él estaba en la habitación número 5 y que no recordaba que hubiera mencionado esperarme visita. Subí por las escaleras, cada peldaño resonando como un tambor en mis oídos. Frente a la puerta 5, dudé unos segundos. Respiré hondo y golpeé suavemente. No hubo respuesta. Escuché movimiento dentro y, de pronto, la puerta se entreabrió lo suficiente para dejar ver a Josimar, en camisa sin abotonar, sorprendido al verme. Esperanza, murmuró, como si mi presencia fuera una aparición inesperada. Antes de que pudiera decir nada, una voz femenina se oyó desde dentro. ¿Quién es, amor? El mundo se me vino abajo. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Josimar salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí con rapidez. Me tomó del brazo y me llevó hacia el extremo del corredor. No es lo que parece, dijo, evitando mi mirada. Esa mujer es una hermana que necesitaba ayuda. Sus palabras eran huecas, inverosímiles, incapaces de tapar la realidad que yo acababa de presenciar. No lloré en ese momento. Estaba demasiado aturdida para reaccionar. Solo asentí lentamente, me solté de su mano y bajé las escaleras sin mirar atrás. La dueña me observó desde el mostrador con una mezcla de compasión y silencio cómplice. En la calle, el viento helado golpeaba mi rostro, pero el frío más profundo estaba dentro de mí. Tomé el primer autobús de regreso a Santa Rosa, con las manos temblando y la mente en un torbellino de pensamientos. Durante el viaje, miré por la ventana sin ver el paisaje. Las imágenes de Josimar en aquella habitación, la voz femenina llamándolo amor, y su rostro sorprendido se repetían como un eco constante. No sabía qué haría al llegar a casa. No sabía si confrontarlo ante todos o guardar silencio. Pero algo en mí entendía que, a partir de ese momento, mi vida y mi fe nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, Josimar regresó a casa como si nada hubiera pasado. Entró con su habitual porte sereno, dejó el maletín sobre la mesa y me saludó con un beso en la frente. Yo lo observé en silencio, intentando descifrar si en sus gestos había algún rastro de culpa. Durante la cena habló de la congregación de Monte Alegre, de lo edificante que había sido la visita y de los planes para regresar en unas semanas. No mencionó la pensión ni a la mujer que había escuchado en su habitación. Yo tampoco dije nada. Guardé mis sospechas en un rincón de mi corazón, pero decidí que no podía quedarme con la duda. A partir de entonces, empecé a prestar atención a cada detalle. Anotaba mentalmente las fechas de sus viajes,
los lugares que mencionaba y las personas que decía visitar. Revisaba discretamente los bolsillos de sus chaquetas, donde a veces encontraba recibos de restaurantes que no me cuadraban con las explicaciones. En más de una ocasión hallé pequeños envoltorios de caramelos o notas escritas a mano con nombres femeninos. Cuando le preguntaba, respondía con naturalidad. Son hermanas que me agradecen la visita o el discurso. Yo sonreía, pero por dentro algo me quemaba. En la congregación, su reputación seguía intacta. Los hermanos lo respetaban, las hermanas lo admiraban y los jóvenes lo veían como un ejemplo a seguir. Era el primero en llegar a las reuniones, el último en irse, y siempre tenía una palabra amable para todos. Sin embargo, en casa, esa imagen se difuminaba. No era violento ni grosero, pero su presencia emocional se volvía cada vez más distante. Las conversaciones se reducían a asuntos prácticos o a temas estrictamente espirituales. Ya no había aquellas miradas cómplices ni las pequeñas atenciones que antes me hacían sentir especial. Un domingo, mientras organizaba el armario, encontré en el fondo de una maleta un pañuelo de seda con un delicado bordado en una esquina, la letra M. No era mío. Lo tomé entre las manos, lo olí y sentí un aroma dulce, floral, completamente distinto al mío. Lo guardé de nuevo en el mismo lugar. Quería saber más antes de enfrentar la verdad. Comencé a hacer preguntas discretas a hermanas de otras congregaciones. En una visita a Nuestra Señora de los Campos, una hermana me comentó sin malicia: tu esposo es un hombre muy servicial. Siempre se queda después de los discursos para visitar a la hermana Mariela, que vive sola desde que enviudó. Ese nombre, Mariela, se me quedó grabado. Recordé la M bordada en el pañuelo y sentí un escalofrío. A partir de ese día, cada vez que Josimar decía que debía viajar, yo buscaba la manera de averiguar si el destino coincidía con algún lugar donde viviera esta mujer. Las coincidencias empezaron a acumularse. En 1981, durante una asamblea de circuito, lo vi conversar con una mujer que imaginé sería Mariela. Era elegante, de unos 30 y pocos años, cabello castaño recogido, labios pintados de rojo suave. Sus gestos hacia él eran cercanos, aunque no abiertamente impropios para un ambiente congregacional. Josimar me la presentó con total naturalidad. Hermana Esperanza, esta es la hermana Mariela. Ella me sonrió con cortesía y dijo: he oído hablar mucho de usted. Su voz era la misma que había escuchado en la pensión aquella mañana en Monte Alegre. Me temblaron las manos, pero sonreí. En ese momento decidí que, antes de tomar cualquier decisión, debía tener pruebas irrefutables. No porque dudara de lo que mis ojos y oídos ya sabían, sino porque conocía la fuerza de la imagen pública de Josimar. En la congregación, enfrentar a un anciano sin pruebas sólidas podía volverse en mi contra. Comencé a llevar un pequeño cuaderno escondido en mi bolso. Anotaba fechas, lugares, nombres y cualquier detalle que pudiera servir para reconstruir la verdad. Era como tejer un tapiz con hilos invisibles, esperando que tarde o temprano el dibujo final quedara expuesto para todos. Durante meses seguí tomando notas discretamente. Cada vez que Josimar anunciaba un viaje, verificaba el calendario de asambleas, los territorios de predicación y las rutas de autobuses. En varias ocasiones, sus explicaciones no coincidían con la realidad. Decía que estaría en San Pedro de las Aguas, pero un hermano de allí me comentó después que no lo había visto en todo el fin de semana. En cambio, una hermana de Nuestra Señora de los Campos me dijo que lo había visto conversando en la plaza con Mariela, muy sonrientes, como viejos conocidos. Las piezas comenzaban a encajar de una forma dolorosa. Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades en la congregación, asistiendo puntualmente a las reuniones, participando en la predicación y dirigiendo mis estudios bíblicos. Por fuera, mantenía la imagen de esposa fiel y colaboradora, pero por dentro me sentía desgastada, atrapada en una doble vida que yo no había elegido. Una tarde de otoño de 1982, recibí una carta sin remitente en el buzón de nuestra casa. El sobre era sencillo, sin adornos, y la letra, cuidadosamente trazada. Dentro había una sola hoja, con un breve mensaje: asterisco, hermana, si quiere saber la verdad sobre su esposo, esté en la estación de autobuses de Villanueva el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. No diga a nadie que irá. Asterisco, el corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Guardé la carta en mi bolso y pasé los días siguientes en una mezcla de ansiedad y miedo. El sábado, me levanté temprano,
fingí que iba a visitar a una hermana enferma y tomé el primer autobús a Villanueva. Llegué a la estación puntual. El aire estaba frío y olía a café recién hecho de la pequeña cantina del lugar. Entre la gente que iba y venía, una mujer de mediana edad se me acercó. ¿Es usted la hermana Esperanza?, preguntó en voz baja. Asentí. Me entregó un sobre más grueso que el anterior y dijo: aquí tiene lo que necesita saber. Tenga cuidado. Luego se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Me senté en un banco y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro encontré varias fotografías en blanco y negro. En la primera, Josimar aparecía saliendo de una casa que no reconocí, acompañado de Mariela. En la segunda, estaban sentados juntos en un café, muy cerca uno del otro, él con la mano sobre la suya. En la tercera, entraban juntos en una pensión que no era la de Monte Alegre. Había también una pequeña libreta con anotaciones, fechas, direcciones, horarios. Algunas coincidían exactamente con los viajes que él me había dicho que eran por visitas pastorales. Me quedé mirando aquellas imágenes sin saber si llorar o gritar. El dolor de la traición se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Al fin tenía pruebas. Pero junto a las pruebas venía una carga más pesada, la decisión de qué hacer con ellas. Esa misma noche, Josimar regresó de un viaje. Entró sonriente, como siempre, y me contó que había tenido una fructífera labor en San Pedro de las Aguas. Yo lo escuchaba con el sobre escondido en el armario del dormitorio, sintiendo que entre nosotros había un abismo imposible de cruzar. No podía confrontarlo todavía. Algo me decía que había más. Que lo que había descubierto no era el final, sino apenas la puerta de entrada a un mundo oculto que, hasta entonces, yo desconocía. Decidí seguir observando, pero ahora con la certeza de que no solo buscaba comprender una infidelidad, sino también algo más profundo, el verdadero rostro de un hombre que todos consideraban intachable. El invierno de 1982 fue uno de los más fríos que recuerdo, pero el verdadero hielo estaba dentro de mí. Vivía junto a Josimar como una actriz que interpreta un papel aprendido de memoria. En la congregación, sonrisas y amabilidad. En casa, silencio y distancia. No era solo el dolor de la traición lo que me consumía, sino la sensación de estar atrapada en una red mucho más grande. En enero de 1983, mientras ordenaba el escritorio de Josimar, encontré una carpeta marrón entre sus papeles. No estaba cerrada con llave, solo ligeramente oculta bajo revistas de la Atalaya. Dentro había documentos que no se parecían a nada de lo que había visto antes. Listas de nombres y direcciones, algunas marcadas con símbolos. Notas sobre aportaciones voluntarias, con cifras elevadas, y al lado, iniciales que reconocí como las de hermanos acomodados de distintas congregaciones. También había cartas de agradecimiento escritas a mano, pero no eran de carácter espiritual, hablaban de discreción, favores y acuerdos privados. Me quedé helada. Esas cartas no tenían nada que ver con predicación ni con labores pastorales. Eran transacciones de otro tipo. Esa noche, mientras él dormía, volví a revisar la carpeta con más cuidado. Entre los papeles encontré un sobresellado con el logotipo de una sucursal de la organización en la capital. Lo abrí con cuidado, usando vapor para no romper el sello. Era una carta oficial dirigida a Josimar, felicitándolo por su gestión eficaz en la obtención de fondos y su colaboración en la asignación de recursos para casos especiales. La firma, de un miembro del comité de sucursal, estaba acompañada por una frase que me hizo estremecer. Asterisco, es reconfortante saber que contamos con hermanos que comprenden la importancia de la obra, incluso cuando requiere métodos poco convencionales. Asterisco. Guardé todo exactamente como lo encontré y volví a cerrar el sobre con pegamento. Me costó dormir. Mi mente no dejaba de unir piezas, viajes extraños, visitas a personas concretas, movimientos de dinero y una red de contactos que no tenía nada que ver con el evangelio que predicábamos. A mediados de febrero, mientras estaba en casa de una hermana preparando material para la predicación, escuché una conversación casual que terminó de encender mis alarmas. Dos hermanos hablaban sobre un anciano de otra ciudad que había sido trasladado discretamente por un asunto delicado. Uno de ellos dijo: «Menos mal que Josimar sabe manejar estas cosas. Tiene experiencia en resolver problemas sin que trasciendan». La frase quedó retumbando en mi cabeza. Esa misma semana, revisé nuevamente su maletín. Entre sus papeles encontré un pequeño cuaderno negro, con una lista de nombres y junto a cada uno, una palabra breve:
silencio, visita, cerrado, pendiente. Algunos nombres me eran familiares, hermanos que, de repente, habían dejado de asistir a las reuniones sin explicación. Otros, eran de personas que nunca había visto, pero con direcciones en distintas provincias. Comprendí que Josimar no solo estaba envuelto en asuntos personales cuestionables, sino que formaba parte de un entramado de decisiones que afectaban a familias enteras, todo bajo la apariencia de asuntos confidenciales de la congregación. Un domingo por la tarde, decidí seguirlo. Dijo que iba a visitar a un hermano enfermo en las afueras. Lo vi salir y tomar un camino de tierra que llevaba al otro extremo del pueblo, hasta una casa que yo no conocía. Esperé a una distancia prudente. Media hora después, salió acompañado de 2 hombres vestidos con traje oscuro. No eran de nuestra congregación ni de ninguna cercana. Hablaron en voz baja, entregaron un sobre a Josimar y se marcharon en un coche sin matrícula visible. Esa noche, él llegó con una serenidad que me resultaba insoportable. Yo lo observaba y pensaba en todo lo que había descubierto, en el hombre que creía conocer y en la figura que todos veneraban. Ya no era solo un esposo infiel. Era un hombre que operaba en la sombra, protegido por una estructura que parecía tan intocable como él mismo. Y yo, desde dentro, me estaba convirtiendo en la única persona que conocía la magnitud de sus secretos. Llegó la primavera de 1983 y, con ella, un cansancio que ya no podía disimular. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que veía, ojeras profundas, sonrisa forzada y un brillo apagado en los ojos. Sabía que había llegado el momento de decidir qué hacer con todo lo que había descubierto. No se trataba solo de mi matrimonio, sino de la integridad de la congregación y, quizás, de muchas otras. Un jueves por la noche, después de la escuela del ministerio teocrático, pedí hablar con uno de los ancianos más veteranos, el hermano Camilo, un hombre reservado, de cabello blanco y voz pausada. Lo invité a casa para tomar un café al día siguiente. Cuando llegó, le mostré la carpeta marrón, las cartas, el cuaderno negro y las fotografías. Camilo las revisó en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando terminó, me miró con una expresión que no olvidaré, mezcla de preocupación y resignación. Hermana Esperanza, dijo lentamente, no sabe en qué se está metiendo. Le pregunté si pensaba que todo eso era mentira. Negó con la cabeza. No es mentira, suspiró. Pero estas cosas no se resuelven como uno quisiera. Hay decisiones que vienen de arriba, y a veces es mejor no remover lo que no se puede limpiar. Sus palabras me helaron. Era como si me estuviera diciendo que lo dejara pasar, que aceptara vivir con el peso de saber la verdad. Pero yo no podía. Pasé las semanas siguientes en un torbellino de emociones, dudando entre enfrentar a Josimar directamente o acudir a una instancia mayor. Un domingo por la tarde, mientras él estaba en una reunión de ancianos, empaqué discretamente algunas de mis pertenencias más importantes, documentos, ropa y, sobre todo, las pruebas que había reunido. Esa noche, cuando regresó, lo encontré sentado en el salón, esperándome. En la mesa estaba la carpeta marrón. ¿Buscas algo?, preguntó con una calma inquietante. Mi corazón se aceleró. Solo busco la verdad, respondí. Él me miró fijamente, sin sonreír. La verdad, no siempre es para todos. A veces es mejor para ti no saberlo todo. Su tono no era de amenaza abierta, pero llevaba una advertencia implícita que me erizó la piel. Me levanté, tomé mi bolso y, sin decir más, salí de la casa. Esa fue la última vez que viví bajo el mismo techo que Josimar. Me refugié en casa de una hermana de confianza en otro pueblo, y desde allí escribí una carta detallada a la sucursal nacional, adjuntando cada prueba y relato. Nunca recibí respuesta. Con el tiempo supe que Josimar continuó en su puesto, que incluso fue trasladado a otra congregación, por motivos estratégicos, donde siguió siendo respetado y admirado. Yo, en cambio, me convertí en un nombre apenas mencionado, un eco lejano en las conversaciones, como si mi historia hubiera sido borrada. Pero aún guardo el cuaderno negro y las fotografías, no como un recuerdo de dolor, sino como prueba de que, aunque intenten silenciarla, la verdad existe. Y algún día, cuando alguien pregunte por qué me fui, no titubearé en contarla, completa y sin adornos. Porque entendí que, a veces, la única manera de proteger la fe es separarla de quienes la usan como máscara.